Este es el actor Danny Dyer. Interpretó a un matón en una película británica sobre la violencia en el fútbol. Es un apasionado de este deporte, pero no hasta el extremo de los verdaderos hooligans. Gracias a su gran interpretación se ganó el respeto de este colectivo y consiguió introducirse en ese mundo oscuro y peligroso. Danny va a emprender un viaje alrededor del mundo para acercarse de una manera más directa y personal a los radicales de la violencia en el fútbol. Estará en el ojo del huracán y nos llevará hasta la primera línea de combate, donde se verá envuelto en disputas callejeras con gases lacrimógenos e incluso disparos. ¡Madre mía! El viaje va a ser un auténtico infierno. Football Hooligans International. Estamos en un país que sufre bombardeos, tiroteos y asesinatos. No estamos en Irak. Esto es Holanda. ¡Que os den! Averiguaremos por qué uno de los países más tolerantes y liberales del mundo es también el hogar de algunos de los hooligans más violentos del fútbol. Danny está a punto de descubrir la otra cara de Holanda, aquella en la que la tolerancia ha dado paso al odio. ¡Feyenoord! ¡Que os den a todos! En la que los grupos radicales son los reyes. Donde las calles se han convertido en campos de batalla. 2 bombas caseras han explotado durante un partido de fútbol en Holanda. Es Suiza, se parece a la dinamita. Y donde la violencia en el fútbol ha sacudido la cultura liberal del país. Vivimos en un estado policial. Para Danny, Holanda es un país apacible, conocido en todo el mundo por poseer leyes muy tolerantes en temas como las drogas y la prostitución, y que se caracteriza por la mentalidad abierta de sus habitantes. Sin embargo, la ciudad de Ámsterdam esconde un pasado muy turbulento. De la noche a la mañana, la aparentemente tranquila ciudad de Ámsterdam se ha ganado en toda Europa el sobrenombre de Ciudad de los Disturbios. Desde 1960 hasta 1980 se produjeron altercados por todo el país. La gente no se manifestaba en contra de ninguna guerra, sino que se enfrentó al ejército para defender el derecho a unas viviendas más baratas. Los holandeses tenían cierta predisposición a la violencia y esta tendencia estaba a punto de llegar también al mundo del fútbol. Los ingleses exportaron el fenómeno hooligan a Holanda en el año 1974, cuando los aficionados ingleses del Tottenham Spurs se enfrentaron a los del Feyenoord. Estos incidentes acabaron con la inocencia del fútbol holandés. Y desde aquel día, los hooligans holandeses han sido responsables de actos violentos muy graves. ¡Mi cabeza! Existe mucho radicalismo en el fútbol holandés, pero los hinchas de los equipos más importantes, como el ADO, la Haya, el Ajax, el Utrecht y el Feyenoord, son los responsables de casi todos los problemas. Ellos componen el núcleo principal, pero también existen algunos grupos de aficionados que se sienten atraídos por la violencia y que participan en disturbios de manera ocasional. Vayamos al grano. Los 4 grupos radicales más importantes son los del Ajax de Ámsterdam, los del Feyenoord de Rotterdam, los del ADO Den Haag de la Haya y los del Fútbol Club Utrecht de Utrecht. Y estos 4 grupos de hooligans son los que llevan años en pie de guerra. Pueden llegar a ser peligrosos. Muy peligrosos. Algunos de ellos me decían, si me cruzo con ese tío o veo a un hincha o a un hooligan de ese grupo radical, me lo cargo. No me importa en absoluto pasar 10 años encerrado en la cárcel. El radicalismo en el fútbol holandés es más grave de lo que Danny creía, por lo que no le va a resultar nada fácil ganarse la confianza de los grupos más violentos. Ámsterdam, la capital de Holanda, es una ciudad muy turística, pero por desgracia también es conocida por sus hooligans. Allí juega el club más importante del país, el Ajax. Qué estadio tan espectacular, ¿verdad? No está a la altura del Upton Park del West Ham, pero no está nada mal. El Ajax posee una gran trayectoria futbolística y en su cantera se han formado algunos de los mejores jugadores del mundo. Este de aquí es Van Basten. Todo un ídolo. El grupo de hooligans del Ajax más conocido es el Sector F o F-Side. ¿Sabéis? Son muy graciosos, porque no permiten pasar al campo con bocinas, botellas o latas.
Así que traen navajas y cuchillos. Y si pueden, también traen porras. Sus máximos rivales son los del Feyenoord. Es la mayor rivalidad que existe en Holanda. Los del Ajax odian a los del Feyenoord y viceversa. Me dijeron que era porque son los dos equipos más importantes. Las cifras lo demuestran. Son los dos grupos radicales más numerosos y se odian mutuamente. El Ajax es de la capital de Ámsterdam y el Feyenoord es de la segunda ciudad más importante del país, Rotterdam. Solo les separan 80 kilómetros, pero son dos mundos completamente distintos. La rivalidad surgió como consecuencia de los diferentes orígenes de ambas ciudades. En Rotterdam dominaba la clase obrera y la ciudad fue creciendo gracias a la industria portuaria, mientras que Ámsterdam era una ciudad más cosmopolita y de clase media. Pero la decadencia de la industria tradicional hundió la ciudad de Rotterdam. Ámsterdam se convirtió en la ciudad más próspera y el rencor que se generó fue alimentando la rivalidad entre ambas ciudades. Rotterdam era una ciudad de provincias que, pese a ser la más grande de Holanda, no podía competir con la gran favorita que era Ámsterdam. Y eso también quedó reflejado en el terreno de juego, ya que el Ajax ha sido el mejor equipo de los últimos 30 años y ha cosechado más éxitos que el Feyenoord, lo que supone otra decepción más para la ciudad de Rotterdam. Dani se dispone a comprobar esta rivalidad el mismo día del partido entre el Feyenoord y el Ajax. Football Hooligans International. Football Hooligans International. Dani se encuentra en Ámsterdam siguiendo la pista de los hooligans y empapándose de lo mejor de la cultura holandesa. Yo antes gozaba de ciertos privilegios. Era un actor de prestigio, pero ahora llevo una bici roja asquerosa, han estado a punto de atropellarme. Lo siento, tío. Casi me atropella un hombre de unos 80 años. Qué bajo he caído. Hay que ver. La máxima rivalidad en este país es la del Ajax y el Feyenoord. Dani quiere saber cómo estos dos equipos se convirtieron en enemigos acérrimos. En el año 1989 el odio entre los dos explotó literalmente. Dos bombas caseras han explotado durante un partido de fútbol en Holanda. Hay 19 heridos, 9 de ellos de gravedad. Los hinchas del Feyenoord atacaron a los del Ajax con dos bombas caseras cargadas con clavos. El estadio del Ajax parecía un campo de batalla. Hubo 14 heridos, pero milagrosamente no hubo víctimas mortales. Estos gravísimos incidentes tuvieron una gran repercusión en los medios de comunicación de todo el mundo. Holanda se está convirtiendo en el país europeo con más actos violentos relacionados con el fútbol. El incidente de las bombas marcó un antes y un después en Holanda. El gobierno quería frenar el radicalismo en el fútbol y decidió adoptar las medidas de seguridad inglesas. Equipó los estadios con asientos, con separación entre gradas y se instalaron circuitos cerrados de televisión. Pero estos cambios no solucionaron el problema. Lo único que se consiguió fue trasladar la violencia de las gradas a la calle. El grupo radical del Ajax es muy peligroso. Sus miembros infunden tanto temor que la policía está intentando conseguir que se considere delito pertenecer a la F-Side, una organización prohibida, y tratarla como si fuera un grupo terrorista. Algunos de sus miembros han accedido a hablar con nosotros con la condición de permanecer en el anonimato. Este es el grupo radical F-Side. Son casi con toda seguridad el grupo más numeroso de Holanda. Son conocidos por el odio que sienten hacia el Feyenoord y por fabricar bombas. Los del Feyenoord tienen el síndrome de la segunda ciudad del país. Nosotros somos los número 1. Siempre hemos sido mejores como hooligans y como equipo. Es pura envidia. Cuando Dani fue a ver el estadio del Ajax, vio dibujada una estrella judía de David. Y ahora quiere averiguar el porqué de esta relación con el mundo judío. A nosotros nos llaman judíos. Y por eso dibujamos la estrella judía con una F dentro. A pesar de estos cánticos antisemitas, Jamás. Los judíos a la cámara de gas. los hooligans del Ajax han adoptado esta identidad como propia. Nosotros no somos judíos. Pero Ámsterdam era una ciudad judía. Sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial. Los del Feyenoord son estúpidos.
Los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial arrasaron Rotterdam. Sí. ¡Bum! Y muchos de los nazis y neonazis holandeses proceden de Rotterdam. ¿Cómo pueden ser tan tontos? También nos hablan de las bombas que utilizan. Fabricamos las bombas y las lanzamos. Pero no hacemos como los del Feyenoord, que las cargan con clavos y cosas así. Nosotros no. Cuando la gente oye la explosión se pone a gritar. Les gusta, les encanta. Cuando ves el humo y oyes ¡bam, bam, bam! Es una sensación increíble. Es la señal de que empieza el ataque. Enséñales lo que tienes ahí. Esto es una bomba. Esta bomba es suiza. Se parece al TNT. Las puedes conseguir en cualquier parte. En cualquiera. Sí. Donde venden armas, venden bombas. Si vienen a hacernos daño, Nosotros les haremos más. Y lo mismo piensan ellos, lo mismo. Este es un ejemplo extremo de violencia en el fútbol. Los hinchas van armados con bombas y están dispuestos a utilizarlas. En 1997, el cabecilla de la FSI del Ajax murió en un enfrentamiento con los hooligans del Feyenoord. Ese día ni siquiera había partido entre los dos equipos. La pelea se produjo junto a una autopista en las afueras de Ámsterdam. Los disturbios que se han producido esta noche entre los hinchas del Ajax y del Feyenoord cerca de Beverwijk se han cobrado la vida de uno de los líderes del grupo radical del Ajax. Radical del Ajax fue golpeado hasta la muerte por los del con y cadenas. La policía incautó un arsenal de armas, entre las que destacaban bates de béisbol, cócteles Molotov y pistolas Taser. Creo que ese fue el instante en el que todo cambió en Holanda. Ellos eran la nueva generación y aquel era su estilo. El gobierno tuvo que admitir que el vandalismo en el fútbol estaba totalmente fuera de control. La policía antidisturbios era incapaz de controlar aquella espiral de violencia, por lo que el gobierno recurrió al ejército. En poco tiempo, los helicópteros del ejército empezaron a escoltar desde el aire a los policías antidisturbios durante los altercados con los hooligans. A Carlo Picorni se le consideraba un dios dentro del grupo radical del Ajax y todavía hoy se le sigue rindiendo homenaje. Su asiento en el estadio permanece vacío. Este es uno de sus mejores amigos. Normalmente, cuando un hooligan cae al suelo, los del bando lo apalean mientras yacía en el suelo delante de su amigo, y la herida aún sigue abierta. No puedo hablar sobre aquello, ¿me entiendes, verdad? Sal mal y después... No fue una pelea justa. Y esto es todo lo que tengo que decir al respecto. Todavía no les hemos perdonado. Y no creo que lo hagamos nunca. El odio entre ambos bandos es casi bíblico. El sentimiento de venganza flota en el aire y el derbi entre el Feyenoord y el Ajax es mañana. Dani acudirá al partido para vivir esta experiencia en primera persona. Los circuitos cerrados de televisión y los estadios con asientos no han servido de nada en Holanda. Los hinchas del Feyenoord han asaltado el estadio del Ajax y en los aledaños se han producido graves enfrentamientos. ¡Vamos a quemar todo esto! ¡La máquina de palomitas también! ¡Venga, vamos! La violencia puede estallar en cualquier momento. Estamos en el estadio del Feyenoord, apodado La Bañera, y conocido por ser uno de los más calientes de Holanda. Dani se dirige a la parte de atrás del estadio por donde van a llegar los aficionados del Ajax que se han desplazado en tren hasta aquí. La policía se ha preparado a conciencia para este partido y su objetivo es evitar que se crucen las dos aficiones. Han venido con helicópteros, caballos, furgones antidisturbios, de todo. Por aquí van a entrar los del Ajax. Ahora mismo la puerta permanece cerrada. Como veis, los polis flanquean toda la zona. ¿Qué tal? Si eres un hincha del Ajax y llegas a Rotterdam, al campo del Feyenoord, y ves todo esto, bueno, te intimidas un poquito. No se te ocurriría venir aquí a pasear con tu perro, ¿a que no? Y además, como empiecen los problemas, no hay escapatoria. ¿Os dais cuenta, verdad? Es imposible. Hola. Sí, de acuerdo.
Muy bien. Vamos allá. Hola. ¿Qué tal? Algunos aficionados del Feyenoord han reconocido a Dani por su película Diario de un hooligan. El partido se ha declarado de alto riesgo y las autoridades han puesto en marcha una nueva medida de seguridad. Los hinchas del equipo visitante deben comprar un abono llamado Combi, que incluye entrada y viaje. De esta manera viajan escoltados por la policía desde su ciudad hasta el estadio. Creo que el método, por lo que me han explicado, consiste en que cuando los hinchas del Ajax llegan a la estación, pasan por ese enorme tubo de ahí, miradlo. Así no se encuentran con los hinchas del Feyenoord. Así que esperan por aquí con la esperanza de que todavía queden unos cuantos rezagados a los que lanzarles botellas. Pero, como veis, la policía lo tiene todo muy controlado. Llega el tren del Ajax y se empiezan a oír los primeros cánticos antisemitas. Es su manera de decir, Ajax, mirad lo que os espera. Jamás, jamás. Los judíos a la cámara de gas. No queremos palabras, sino hechos. Con el Feyenoord hasta la muerte. Desde aquí vemos a los hinchas del Ajax. Mirad cómo asoman la cabeza por la parte superior del tubo intentando defenderse. La afición del Ajax entra al estadio sin problemas y los hinchas del Feyenoord se van dispersando y acceden también al interior del estadio. Y ahora me toca a mí entrar en esta olla a presión. No pudimos entrar a grabar el partido, que acabó con un resultado espectacular de Feyenoord 0, Ajax 4. El ambiente ha sido increíble. No han parado de animar. Comprendo cómo se sienten ahora, porque como hincha del West Ham que soy, sé que a veces el equipo no puede estar a la altura de la pasión que demuestra la afición. La derrota del Feyenoord ha disparado la tensión. Algunos aficionados se encaran con la policía cuando ésta intenta dispersarlos. Los hinchas del Ajax salen del estadio increpando a los pocos seguidores del Feyenoord que todavía quedan por los aledaños. Pero la policía lo tiene todo controlado. Dani ha escuchado muchas historias acerca de la reputación del Feyenoord, por lo que ha decidido quedarse para averiguar más cosas sobre la ciudad y su grupo radical. Rotterdam es una humilde ciudad portuaria y los otros dos equipos de la localidad son el Sparta de Rotterdam y el Excelsior. Pero aquí todo el mundo considera que el único equipo importante es el Feyenoord, que además cuenta con un grupo radical muy activo. El partido entre el Feyenoord y el Tottenham Spurs en el año 1974 supuso el nacimiento del radicalismo en Holanda. Los hooligans de los Spurs atacaron a los del Feyenoord en Rotterdam, pero 10 años después, los del Feyenoord estaban preparados y apuñalaron a 3 ingleses. Nos pusimos en el fondo equivocado. No sabíamos que habíamos comprado las entradas para ese sector del estadio. Nos pusieron entre todos los holandeses, pero lo único que queríamos era salir de allí. La mala fama de los hooligans del Feyenoord se extendió por Europa. A finales de los 90 su reputación ya era equiparable a la de los hooligans del Manchester United. Los hooligans del Feyenoord se convirtieron en uno de los grupos radicales más temidos en Europa, mientras en Holanda iba creciendo el fenómeno rave. En estas fiestas se tomaban pastillas y se buscaba sexo. Pero los hooligans vieron en ellas una excusa más para pelearse. En el Reino Unido, la escena rave de principios de los 90 supuso el declive del radicalismo en el fútbol. Sin embargo, en Holanda ocurrió todo lo contrario. Los disturbios se intensificaron y la policía tuvo que abortar un gran número de fiestas a causa de la violencia y del consumo de drogas por parte de los hooligans. Los hinchas más radicales del Feyenoord han seguido sembrando el caos fuera de su país. En 2007 causaron problemas en Nancy, donde se enfrentaron a la policía en el interior del estadio. Consiguieron que su equipo quedara excluido de la competición.
Rotterdam es la ciudad de origen de un tipo de música llamada gabber. Muchos de los hooligans son también aficionados a esta música. El DJ Paul Stagg es uno de sus creadores y también es un seguidor del Feyenoord. Paul es un ídolo para muchos hooligans y a veces presencia los partidos junto a ellos. Paul ha accedido a contarnos algo más sobre el grupo radical del Feyenoord y sobre la música gabber en la escena rave. Paul encabezó el movimiento de la música gabber y pincha a menudo en las fiestas rave que organizan los hooligans. Si el domingo hay partido, el sábado celebran una fiesta. Sí, creo que muchos de los que acuden a la fiesta aguantan hasta las 2 del mediodía del día siguiente sin dormir. Porque si se van a la cama, ya no hay quien les despierte. Así que se van directos al partido. Muchas de las fiestas se celebran el día antes del partido. Los hooligans consumen drogas para poder aguantar despiertos toda la noche. Después se van directamente al estadio y el efecto de las sustancias que han ingerido aumenta el riesgo de que se produzcan altercados. Existe una sustancia llamada Rellenpuder, que significa polvo de disturbio, y es la cocaína que consumen antes de enfrentarse a otro grupo radical. Creo que en los últimos años ser hooligan se ha puesto de moda. Hoy en día todos quieren ser hooligans. Paul ha llegado a recibir amenazas solo por ser de Rotterdam. Hace unos años tenía previsto ir a Ámsterdam a pinchar, pero los organizadores de la fiesta me llamaron el día anterior y me dijeron: Paul, será mejor que no vengas porque no podemos garantizar tu seguridad. La gente había oído rumores de que yo iba a pinchar allí y un grupo de personas estaba dispuesto a agredirme solo por ser de Rotterdam. Así que suspendieron la sesión. Danny está a punto de comprobar esta hostilidad en primera persona. En su viaje a La Haya, descubrirá el lado más oscuro de la cultura hooligan en el fútbol holandés. Football Hooligans International. Football Hooligans International. Danny está en Holanda para descubrir más datos sobre la cultura de la violencia en el fútbol. Su próximo destino es la ciudad de La Haya, donde conocerá a uno de los grupos radicales holandeses más destacados. Aunque Ámsterdam sea la capital, La Haya es la sede del Parlamento holandés y donde residen muchos políticos. Paradójicamente, también es la cuna de uno de los grupos radicales holandeses más antisistema que existen. El equipo es el ADO Den Haag y sus ultras se hacen llamar Northside. Uno de los grupos radicales con peor fama de todo el país. Sus principales enemigos son los hinchas del Ajax. Su odio remonta a esta época que supuso el clímax de su rivalidad. Los hooligans del ADO Den Haag lanzaron bombas y bengalas a los seguidores del Ajax. El partido se suspendió tras los primeros 45 minutos, ya que la policía tuvo que cargar contra este grupo de aficionados. Las imágenes que ofreció la televisión de gente sacando cuerpos inertes del estadio conmocionaron a todo el país. Danny se prepara para entrevistar al grupo radical de La Haya, pero el equipo de producción recibe una llamada telefónica. Bueno, la situación es la siguiente. No les ha hecho ninguna gracia que hayamos hablado con los del Ajax. Así que han cancelado la cita que teníamos.
Ya no quieren hablar con nosotros. Han dicho que podríamos quedar, pero que no pueden garantizar nuestra seguridad. ¿Qué significa eso? Pues que no vamos a ir. Es una pena, la verdad. Porque nos estamos recorriendo Holanda de punta a punta. Pero tenéis que comprender que estos tíos se lo toman todo muy a pecho. Y esto demuestra el nivel de odio que existe entre los dos equipos. Como hemos hablado con los del Ajax, ahora ellos no quieren hablar con nosotros. Es una lástima, pero tendremos que aceptarlo y seguir con lo nuestro. Danny no debería estar tan sorprendido. El odio entre el Ajax y el ADO Den Haag lleva años levantando ampollas. Un incendio acabó anoche con el local de reunión de los aficionados del Ajax muy próximo al estadio. Los seguidores del Ajax nos explicaron cómo el grupo radical de La Haya destrozó su local. Entraron por la noche, de madrugada, con todo oscuro. Qué desgraciados. Y prendieron fuego al local. Pero el que tenemos ahora es más bonito, así que gracias. Que os den. Pero al poco tiempo los del Ajax ajustaron cuentas con el ADO Den Haag y sus aficionados. Después de aquello, un año más tarde, creo, arremetimos contra su local. Ellos dijeron que en ese momento solo había 8 chicos de unos 15 años, pero eran más de 40 y todos huyeron despavoridos. En aquellos disturbios participaron 70 miembros del grupo radical del Ajax y 2 hinchas del ADO Den Haag fueron apuñalados. Además de prender fuego al local del equipo contrario, también afirmaron haber intentado quemar a 2 aficionados. Estos hechos llevaron a la policía a bloquear la autopista entre La Haya y Ámsterdam. El gobierno declaró el estado de emergencia. Las fuertes medidas que aplicó el gobierno reflejaban la actitud cada vez más implacable de los holandeses con la ley y el orden. El nuevo milenio fue testigo del crecimiento meteórico de un partido de extrema derecha. Su líder era Pim Fortuyn, muy crítico con la cultura liberal de Holanda. Reclamaba leyes más estrictas contra la inmigración y a favor de la ley y el orden. La gente opinaba lo mismo que Pim Fortuyn. Decían que había que condenar a las personas y combatir a los hooligans. Pero eso ya no es así. Son otros tiempos. Las ideas de Fortuyn gozaban de un gran apoyo popular, pero no todo el mundo las compartía. Le asesinaron en el año 2002. Para algunos, su popularidad y sus llamamientos a la adopción de medidas más estrictas han provocado que el gobierno actual haya dado un giro a la derecha. Los hooligans del fútbol se convirtieron en el enemigo público número 1, y ellos fueron los que sufrieron el endurecimiento de la actitud de un gobierno que los vigilaba cada vez más de cerca. ¿Quién está ganando la batalla? ¿Las autoridades o los hooligans? ¿Qué efectos está provocando en la cultura holandesa? Mientras la policía estrechaba cada vez más el cerco a los hooligans, los equipos intentaban encontrar un punto intermedio. Queremos saber quiénes son y también que sepan quiénes somos nosotros. Así podremos controlarles un poco más. Muchos equipos han intentado calmar los ánimos de los hooligans proporcionándoles locales en los que poder reunirse y poniendo a su disposición representantes en el consejo de administración de sus equipos. Danny se dirige a Utrecht, la cuarta y última parada de este viaje. Va a comprobar de primera mano cómo funciona esta táctica del palo y la zanahoria. El grupo radical del Utrecht fue el primero en tener un local propio en el interior del estadio. Muchos de sus miembros tienen vetada la entrada a los estadios y han cumplido condenas de cárcel. No tienen el historial de los del Ajax o el Feyenoord, pero tampoco se quedan atrás. Que os den a todos. Que os den. ¡Utrecht hasta la muerte! ¡Utrecht! Para vosotros. ¡Bom! Los hooligans del Utrecht defienden su equipo a ultranza y cuando reciben a otros grupos radicales siempre se producen incidentes violentos. Venía un tren a Utrecht, lleno de hooligans del Feyenoord que iban gritando y provocándonos.
Nosotros les esperábamos junto a las vías. Íbamos con botellas llenas de gasolina y aceite. La mejor mezcla para quemarlo todo. Vi pasar a esos desgraciados con el pelo largo por aquí. Daban asco. Y entonces les oí que gritaban. Desgraciados. ¿Y por qué? Porque el tren estaba en llamas y así entró en la estación. Feyenoord, que os den a todos. ¡Eso! ¡Que os den! Esto es todo lo que tengo que decir. Ni más ni menos. El tejado arde. No queremos agua. Queremos que ardan esos desgraciados. ¡Que ardan! ¡Que ardan! Danny ha quedado con Bobby, que le va a enseñar cómo es este grupo radical. Bobby es un ex-hooligan del Utrecht y actualmente es el presidente de todos los aficionados. Por increíble que parezca, Bobby está en contacto permanente con la directiva del club. El Utrecht posee el local para aficionados más grande de toda Europa y Bobby se lo va a mostrar a Danny. Tiene un estilo muy inglés. Sí, ¿Por qué? porque para nosotros el Utrecht es un equipo de fútbol típicamente inglés. Entiendo. Compartimos las mismas ideas que los equipos ingleses. Me encanta. Veo que tenéis cosas de la serie Dixon of Dock Green. ¡Qué pasada! Sí, Veo también una bufanda preciosa del West Ham. Creo que es lo mejor que tenéis aquí. Allí hay una bufanda del Manchester United. Luego os ayudo a quitarla. Tetris Bitter. Me encanta esto. Nunca había visto nada igual. sí. Una araña. Creo que es elegante. Muy elegante, ¿verdad? Y el estadio está aquí mismo. Sí, Desde aquí se ve el campo. es único. Es una maravilla. Es algo único en Holanda. Voy a enseñarte el estadio. Me encantaría. Esta es nuestra grada. Esta es la grada en la que empezó todo. La violencia en el fútbol nació aquí. Así que esta es la de vuestro grupo radical. Sí. Y el resto de aficionados se sienta en las otras. Exacto. Esta es la tribuna principal, esa es la grada central y aquella es... La del equipo visitante. Sí, la del visitante. Esto es increíble. Tenéis vuestro local aquí al lado. Sí. Qué bien. Sois un grupo radical al que vuestro club ha habilitado un espacio dentro del mismo estadio. Me parece una idea genial. Seguro que hay una buena razón. Debes de gozar de mucha confianza por parte de la directiva. Sí. Háblame un poco de tu labor como presidente. Llevo casi 2 años y medio como presidente. Represento a 6.000 aficionados. Ya, Y también a unos 200 o 300 hooligans aproximadamente. entiendo. Debes saber que yo también fui uno de ellos y que era tan fanático como el que más. Puedo hablar y entenderme con todos ellos y por eso los directivos me ofrecieron este cargo. Claro, porque estás en contacto tanto con los hooligans más radicales como con los aficionados normales. Sí, exacto. Y también con la gente del club, Ya veo. con los directivos. Me parece muy buena idea. No es algo habitual. No. Porque normalmente los hooligans están apartados del resto de la afición. Me ha sorprendido mucho. Ha llegado la hora de conocer a algunos de los hooligans más peligrosos. Estos hombres no temen a nadie. Se les conoce como Bunningside y también por ir armados. Danny no se fía mucho de ellos, así que se toma un par de cervezas para calmar los nervios. Muchas gracias. Antes de nada os voy a hacer una pregunta obvia. Salud, chicos. Salud. Allá voy. ¿Qué es la Bunningside? O sea, la grada Bunning. Todo empezó a principios de los 70. Nos poníamos todos en esta grada del estadio que se llama la grada Bunning. Bunning es un pueblo, un pueblecito que hay detrás de esta grada. De ahí viene el nombre. Bien. He oído que en el año 1980 destrozasteis vuestro estadio. ¿Por qué? Era el último partido de la temporada. Iban a derribar el estadio para hacer uno nuevo. Así que dijimos, vamos a derribarlo nosotros mismos. Y eso hicimos. Así fue. Estos hombres acabaron con el estadio antiguo para que pudieran construir el nuevo. Como de todas maneras había que derribarlo, pensaron que ellos eran los más indicados para hacerlo.
Lo hicimos para divertirnos. Creíamos que era lo normal. Si lo van a tirar, hagámoslo nosotros. Las imágenes salieron por televisión en todo el mundo. Incluso años después, cuando nos íbamos de vacaciones a otros países y decíamos que éramos de Utrecht, la gente nos decía, ¿sois los que derribaron el estadio? Esta es una de las fotos. Mira, aquí estamos en plena acción. ¿Creéis que los hooligans holandeses son cada vez más peligrosos? El peligro de hoy es que es mucho más fácil meterse en grandes peleas de todos contra todos. Si quieres hacerle daño a alguien, más te vale hacerlo rápido y con algo que sea efectivo. Esto es lo que hace que sea cada vez más peligroso. Es más peligroso que antes, porque hoy en día casi todos van armados, sobre todo con cuchillos. ¿Y vosotros qué? ¿También vais armados? A veces tenéis que ir armados, ¿no? Nos dimos a conocer por utilizar cadenas de bicicleta. Sí, el juego de la cadena. Bates, cuchillos, navajas, cualquier cosa. Botellas. Ya veo. ¿Alguno de vosotros ha estado en la cárcel por haber... Yo estuve encerrado 3 meses. ¿3 meses? Sí. ¿Solo por pelearte? Por unos disturbios con los del Ajax. ¿Con ellos? Sí. ¿Con cadenas de bicicleta? Él también. ¿Sí? ¿Los dos? También había hooligans del Ajax en la cárcel. ¿Ah, sí? Y allí no querían pelear con nosotros. Claro. No. Normal. Con uno así sentado a tu lado, cualquiera se atrevería. Con esa cara de pirado que tiene, seguro que les habría metido una paliza. No tengo la menor duda. Penas de cárcel, multas y la exclusión de los estadios son el precio a pagar por ser un hooligan. Ahora nos van a explicar cómo les controla la policía. Theo nos enseña las medidas de seguridad que hay en el estadio. Lleva 25 años en este grupo radical. Le han prohibido la entrada a los estadios 2 veces y ha estado en la cárcel por actos violentos. Allí está la sala de seguridad. Controlan todo el estadio por medio de cámaras de seguridad. Las hay por todas partes. También vienen policías, miembros de seguridad del club y policías que se visten de paisano y que pueden estar sentados a tu lado. Nunca se sabe. Pero la vigilancia no se limita únicamente al estadio. La policía también vigila sus movimientos dentro del local. Escuchan lo que dices, te persiguen y te meten en la cárcel. Las autoridades decidieron cerrar el local, pero luego lo reabrieron. Comprendieron que era más fácil controlar a los hooligans si sabían dónde se reunían. De esta manera pueden tenerlo todo más controlado. No es tan mala idea. Al menos en Holanda ha funcionado bastante bien durante muchos años. Nuestro local sigue abierto porque saben que si lo cierran van a tener a 1.500 personas en la calle, provocando más problemas que ahora. Danny ha comprobado que los hooligans pueden estar integrados en un club, pero también lo difícil que resulta tenerlos a todos bajo control. A pesar de las nuevas y estrictas medidas policiales, el radicalismo en el fútbol holandés sigue sin desaparecer. Football Hooligans International. Football Hooligans International. Danny se encuentra en Holanda dispuesto a descubrir los problemas del radicalismo en el fútbol y la manera en la que las autoridades intentan combatirlo. Las imágenes de los hooligans más buscados se han difundido a través de Internet y de la televisión con el objetivo de que los telespectadores les identifiquen. Es una locura. Vivimos en un país de locos. Esto no es un país liberal, ni mucho menos. Vivimos en un estado policial. Consideran que se les trata mucho peor de lo que se merecen. Las caras de los asesinos, los pederastas o gente así no salen por televisión. Pero, en cambio, la de los hooligans sí. Joder. Si eres un aficionado al fútbol, te tratan como a un perro. Danny ha comprendido que debido al trato que reciben, los grupos radicales se han vuelto más violentos con la policía. Por lo que la situación se ha agravado todavía más. En Rotterdam, en 1999, los altercados fueron tan graves que la policía tuvo que disparar contra 4 hinchas del Feyenoord. Pero los hooligans contraatacaron.
La policía hirió de gravedad a 4 de ellos. Las autoridades creen que los incidentes fueron planeados de antemano. Se produjeron auténticas batallas campales por las calles e hicieron falta 750 policías para restablecer el orden. No importa las medidas que adopten las autoridades, los hooligans siempre se salen con la suya. En este clima de violencia organizada, algunos equipos incluso sienten miedo a sancionarles. Tienen que escucharles, porque si no tomarán represalias violentas. Los presidentes de los equipos tienen miedo de los hooligans, se sienten amenazados personalmente, porque los hooligans saben dónde viven y los coaccionan. Por esta razón, los presidentes no se atreven a excluir a los hooligans de los grupos radicales o a prohibirles la entrada al estadio, porque de lo contrario saben que pueden recibir visitas inesperadas en sus domicilios. También les amenazan diciéndoles que saben a qué colegio van sus hijos. Este es el motivo por el que en Holanda las medidas contra los hooligans han sido muy débiles y limitadas. A pesar del miedo a las represalias, un hombre encabeza la lucha contra los grupos radicales. Michael van Praag, expresidente del Ajax, lidera una organización que lucha por conseguir leyes y condenas más estrictas contra los hooligans, muy similares a las del Reino Unido. Estas leyes permitirían localizar a los hooligans más veteranos, aquellos a los que la policía lleva varios años siguiendo la pista. Pero la policía no tiene controlados a los más jóvenes, porque se organizan en grupos de manera más discreta. Danny va a conocer a algunos hinchas de las nuevas generaciones del Utrecht. Siguen el ejemplo de sus hermanos mayores, pero también quieren hacerse un nombre propio. Hooligans del Utrecht hasta la muerte. Danny ya ha conocido a la primera generación de hooligans que lleva en activo desde los años 70. Bobby, el presidente del club de aficionados del Utrecht, pertenece a la segunda generación que surgió en los años 90. La segunda y la tercera generación se reúnen aquí, en esta zona. Bobby le enseña a Danny la zona en la que se reúnen los aficionados más jóvenes. Tiene un ambiente muy distinto a la zona de los veteranos. Incluso cuenta con zona VIP. Así que esto es una especie de zona VIP. Sí. Para los peces gordos. Para los líderes, eso es. Los domingos ponemos sofás y a veces traemos a un DJ. Es espectacular. Me encanta. Vaya. Lo siento, ahora lo arreglo. Lo siento, lo siento. Pasamos el arito este por aquí y ya está. Bobby le presenta a Danny a Rowdy, que pertenece a la tercera generación de hooligans. Una generación que surgió ya entrado el siglo XXI y que pacta peleas el día anterior a los partidos para despistar a la policía. ¿Cómo evitáis a la policía, las prohibiciones y todo eso? Siempre hay un bando que visita al otro el día anterior al partido. Entonces nos ponemos en situación y nos preparamos para la pelea. Entiendo. Nos gusta, nos encanta pelear en la estación. 40 contra 40. ¿Qué tipo de armas utilizáis? Me parece que las nuevas generaciones tienen más facilidad a la hora de armarse con cuchillos, bates de béisbol o hebillas. Si te enfrentas a un grupo muy numeroso y tú solo vas con 10 tíos, ¿qué vas a hacer? ¿Liarte a puñetazos? Entonces te machacan. Claro. Tenemos que utilizar armas. ¿Ninguno de vosotros tiene miedo de salir herido o de ir a la cárcel? ¿Eso os preocupa o no os importa en absoluto? Yo no lo pienso. Lo hago y ya está. ¿Lo hacéis y ya está? Sí. Para nosotros es algo normal. Así que... Gracias a estos chicos, Danny se ha dado cuenta de lo difícil que es acabar con el radicalismo en el fútbol holandés. Siempre estarán dispuestos a pelear en cualquier momento y en cualquier lugar. La policía y los medios de comunicación creen que estos enfrentamientos rápidos e intensos pueden provocar incluso más víctimas mortales. Pasamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda y ahora vamos a por la Tercera. Creo que el problema de los hooligans en Holanda nunca se acabará. El radicalismo en el fútbol holandés va en aumento a pesar de los esfuerzos del gobierno por acabar con él. La sociedad holandesa ha cambiado. La gente es muy cruel con los demás, muy distante. Así es la vida en Holanda hoy en día. Danny ha descubierto una cara completamente distinta de la Holanda liberal que había imaginado. También ha comprobado que el odio existente entre los grupos radicales va en aumento.
Cree que el país debe solucionar el problema de los hooligans antes de que sea demasiado tarde. No soy un asesino, todavía no. Pero como toques a alguno de mis amigos, te juro que te mato.